Vamos a abrir ahora las páginas de una novela histórica que nos introduce en el Lanzarote del siglo XVIII, marcado por las conspiraciones, la traición y la desigualdad. Se trata de La sangre de la Malvasía. Es el último libro del escritor y periodista Jorge Laguna. Y Jorge Laguna está hoy con nosotros aquí en el canal 24 Horas. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con ese título, La sangre de la Malvasía, que es toda una metáfora. Aparte de que la malvasía sea una especie de la uva, es que es una palabra preciosa, suena muy bien además. Sí, la verdad que sí. Sí, bueno, el título tiene mucho que ver con, evidentemente, la uva que se cultiva en la isla de Lanzarote, que da el vino que tanto prestigio le ha dado a la isla, y la sangre pues tiene que ver con que va a haber una muerte misteriosa al inicio de la novela, que es lo que detona un poco el cambio en la isla y lo que, bueno, que provocará ese juego también, ese juego de palabras que decías, que tiene que ver con el caso que hay que resolver, con esa muerte. Porque entre esos viñedos se teje el poder y el abuso de poder. Así es, Lanzarote en aquel momento, en el siglo XVIII, pasaba por una sequía y una hambruna muy fuerte, y en ese momento el vino era lo único que daba un poco de motor económico a la isla, que se exportaba al norte de Europa. De hecho, se decía que era el vino que bebía William Shakespeare incluso, y las familias vitivinícolas tienen mucho poder en la isla de Lanzarote. Por lo tanto, de alguna manera yo en la novela quiero hacer un guiño en la portada y en el título de que tendrán algo que ver con la muerte de este emisario real que llega a la isla. Vamos a ver, tu novela está cargada de historia, pero a la vez mezclas la aventura, el misterio. ¿Cómo combinas todos esos géneros, digamos, en uno solo? ¿Cuál tiene más peso? ¿Lo histórico? Bueno, en este caso yo me he querido centrar más que en, bueno, sí, en una época, o sea, quería retratar ese contexto de Lanzarote de 1730, que lo que calificaron muchos fue el año del fin del mundo, porque se produce la erupción de Timanfaya en septiembre, pero yo la novela la arranco justo antes, precisamente porque ya la isla vivía un clima preapocalíptico, ¿no? Esa hambruna, sequía y temblores que se sucedían a diario sin que nadie entendiese el porqué. Entonces yo quería retratar ese clima de preapocalipsis, un poco de antesala del fin del mundo, en donde la gente estaba dispuesta a lo que sea con tal de conseguir agua por la sequía. Y una cosa, el Timanfaya tiene una presencia, como estás contando, muy importante en el peso de la novela. No sé si de alguna manera también es otra metáfora para reflejar un poco también cómo algunos personajes se van un poco viendo en ese espejo de temblores, de crispación. A mí, desde luego, desde el principio de la novela, cuando yo empecé a documentar, me fascinó el momento concreto de la historia por esa situación de supervivencia que se vive y ese no saber dar respuesta a los temblores que sufre la isla cada día, en una situación en la que están viviendo, de una situación límite, donde incluso los más ricos de la isla, las clases más pudientes, buscaban marcharse, emigrar de la isla a islas mayores, sobre todo a Gran Canaria y a Tenerife, e incluso a América, porque en Lanzarote no se podía vivir debido a esa sequía y esa crisis, también la epidemia de lepra que hay en ese momento en la isla. Entonces, de alguna manera, esa antesala al volcán de Timanfaya me servía un poco para detonar esa urgencia de que algo va a pasar de aquí a unos meses y la muerte de ese emisario que ha llegado a la isla puede afectar mucho a los habitantes de la isla. Bueno, y en todo este entramado tú reflejas muy bien las desigualdades, la esclavitud de la época, y ahí se alza esa mujer que tienes en esa portada de tu libro, que se llama Yaisa, y que Yaisa nos llama también la atención porque tú dices que es un nombre muy popular en Canarias, pero los que no lo sabemos que es tan popular nos hemos encontrado además que es el nombre de una localidad de Lanzarote, lo cual nos hace pensar que está todo cargado de símbolos. Sí, de alguna manera el nombre evidentemente es un guiño a la isla de Lanzarote, es un nombre muy famoso en Canarias, sobre todo en la isla de Lanzarote, la localidad también, un nombre de origen guanche, y yo quería darle a esa protagonista pues un poco ese toque canario, ¿no? Un poco un guiño. Sí. Una cosa, tienes, es tu tercera novela, tienes El secreto de la indiana y El huésped de la casa amarilla, y las tres portadas son tres mujeres. Así es. Eres bueno, la voz de la mujer canaria, ¿no? En este caso. Bueno, sí, no sé, también hay personajes masculinos. Te tienen que adorar en Canarias, ¿no? Bueno, hago lo que puedo. Desde luego intento retratar diferentes épocas históricas, como he contado en las tres novelas, siglo XIX, luego siglo XX y ahora siglo XVIII. Mujeres que en esos momentos tienen un papel importante en la historia en un momento en el que a lo mejor la mujer estaba relegada a un segundo plano. Una cosa, tu estilo se repite también en este libro, es muy visual, tú eres guionista además. Claro, esto es lógico que lo pensemos. ¿Nos podemos imaginar este título o los anteriores en película? Ojalá,
ojalá, eso ya no está en mi mano, yo por mi parte, pues bienvenido sea. De momento estoy muy contento con haber podido llevar a cabo la novela, pues eso, que haberlo convertido en una novela. Y una cosa, ¿tú te imaginas haciendo, aparte de la novela, el guión de una película? Hombre, me gustaría, desde luego, sí, también. Lo que pasa es que creo que también es interesante que sean otros también los que ayuden a adaptar esa obra, es decir, creo que son lenguajes diferentes al final y siempre es importante también que entren otras miradas para aportar a la historia, ¿no? Una cosa, ¿cómo se desarrollan esas desigualdades en el libro? Bueno, pues tenemos a una clase pudiente, que son las familias vitivinícolas, también las familias dedicadas al cultivo del grano, la alcaldía también, que el protagonista es el alcalde de la isla. En aquel momento la isla solo tenía una alcaldía. Y luego tenemos también a los esclavos. En aquel momento se decía que hasta un 10% de la población de Lanzarote eran esclavos de origen bereber, muchos que llegaban por la piratería y demás. Entonces es una población en la que hay grandes desigualdades, sobre todo porque el agua está en manos de unas pocas familias, el agua escasea porque es una isla en la que llueve muy poco y apenas había reservas o grandes maretas en las que acumular el agua, de manera que los que tienen el control del agua tienen el poder y el resto están supeditados a ellos. Yo he intentado hacer ese retrato a través de ese peso entre los ricos y los pobres y sobre todo los que tienen acceso al maná de la vida. Y una cosa, Jorge, una curiosidad, ¿cuándo vas a dar el salto de las islas a la península? ¿Cuándo vas a contar una historia que se desarrolle en la península? No sé si lo has pensado. Me gustaría hacerlo pronto. Sí, o es una provocación por mi parte. No, sí, me gustaría también, porque al final hay muchísimas historias que contar en el resto del continente pues, europeo, americano también, en España también, por supuesto. O sea que estoy explorando nuevas ideas también. Bueno, sí. Pues para terminar, tus lectores, ¿qué te dicen de tus libros? Bueno, pues de momento los que me escriben, que son muchos, están muy contentos con ese retrato que hago un poco del puente entre el pasado y el presente a través de la novela histórica, mezclando géneros. En este caso también se mezcla con novela negra, porque al final hay una investigación de un asesinato y una joven aprendiz de curandera que investiga esa muerte en ese clima que hemos hablado de supervivencia. Y bueno, pues la gente está pues, muy contenta con que haya sabido dar una voz también un poco, también de alguna manera audiovisual, porque al final son novelas que beben mucho del guión, que al final es donde estoy yo formado, muy visual, muy escaletadas de cara a tener un avance dramático y narrativo pues, con un crescendo, con un final apoteósico. Y la última, ¿cuánto tiempo te ha llevado documentarte en ese contexto histórico del siglo XVIII? En esta fueron 6 meses de documentación entre libros, consultar con historiadores y pues un poco sumergirme todo lo posible en esta época para luego ya intentar ir más a tiro hecho cuando ya estoy en la escritura, ¿no? Ya, o sea, pero eso sobre todo son 6 meses en este caso. 6 meses de documentación. Así es. Bueno, pues nos comprometemos a leer La sangre de la malvasía y sobre todo a disfrutarla. Gracias. Muchas gracias.